es importante que tomemos la decisión de hacer un esfuerzo para no continuar reproduciendo esos patrones destructivos que nos han sido heredados por nuestras familias, y que también nos adentremos en esto de la oración. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos. Gracias por estar acompañándonos. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos la alabanza, te damos la adoración, el honor y la gloria también son tuyos, y queremos en el nombre de tu Hijo Jesucristo pedirte en este instante la luz, la ciencia de tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Pedimos la intercesión también de María Santísima, nuestra Madre, para que por sus ruegos nos sea aún más de provecho esta reflexión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hablar un poquito sobre nuestros antepasados. Bíblicamente, las genealogías son muy importantes porque en ellas se registra cómo las familias sirvieron a Dios, cómo trabajaron para Él, cómo también alentaron al pueblo para seguir adelante a pesar de todas las dificultades que podían encontrarse, y también las familias o las genealogías continuaron la misión de sus antepasados. Si ustedes notan, vamos a ver en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, tiene mucha relevancia esto de las genealogías, y también dentro del Antiguo Testamento vemos cómo las genealogías adquieren como un punto muy importante, muy medular, y se toma como referencia precisamente desde dónde se están originando las familias, y en el caso de Jesús, cuál es su origen, humanamente hablando, hasta su nacimiento de la Virgen María. Vemos entonces cómo en las Sagradas Escrituras esta cuestión de la genealogía o del árbol familiar, como también se le llama, o en el caso pues de nuestros antepasados, tiene mucho peso en el sentido de que fueron las familias que, elegidas por Dios, prepararon el camino para sus descendientes, para los futuros guerreros que iban a luchar en nombre del Señor, y también para diferenciar aquellos o aquellas familias que estuvieron en contra de Dios, aquellos que estuvieron a favor y aquellos que estuvieron en contra. Cada generación va como indicando el plan y el propósito de Dios en un periodo determinado de tiempo. Y si notamos, para quienes hemos hecho tal vez algún estudio bíblico, vamos a ver cómo la genealogía pues influye mucho en esto. Y de ahí que también tenga como un renombre, quizá un apellido en la actualidad también. No es raro encontrarse quizás a veces con personas en algún lugar que de repente preguntan: ¿y usted de qué familia es? Y a uno le dice la familia tal, y empiezan a hacer conexiones. Ah, usted es entonces nieto de fulana. A veces hasta llegar al origen de nuestras familias. Dentro de la Biblia, como decíamos, tiene especial relevancia esto de la genealogía o los antepasados o el árbol familiar. Hay una corriente nueva o una ciencia, si es que le podemos llamar así, nueva, que se llama la epigenética conductual. Las tendencias psicológicas y de comportamiento, según esta rama, se heredan de nuestros antepasados. Y se nos dice, a raíz de estudios que ellos han realizado, los que se dedican a esto, que hay experiencias traumáticas que se adhieren al ADN y que son heredados. Y que no solamente heredamos rasgos físicos de nuestros antepasados, sino también rasgos psicológicos, de carácter y también enfermedades hereditarias. Creo que de esto último sí tenemos un poquito más de conocimiento, porque mucho se habla de esto. Alguna enfermedad que han tenido nuestros abuelos o nuestros padres es transmitida a los hijos o a los nietos. Y se habla de esto, de enfermedades hereditarias. Todo este preámbulo que he hecho es, hermanos, para adentrarnos ya en la parte espiritual. ¿De qué forma? Creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de oraciones que se hacen por una liberación intergeneracional, también por la sanación del árbol familiar, o también para romper cadenas de generaciones anteriores. Esto dentro del área espiritual no es muy conocido, de hecho es bastante ignorado por mucha gente,
Incluso le rehuyen algunos a este tipo de oraciones o de temas. La razón creo que es porque rehuimos un poquito a estar hurgando en el pasado, porque hay situaciones que nos pueden incomodar o cosas que queremos olvidar, no queremos ya recordarlas más, pero recordemos un dicho muy popular, una frase que se encontró en un campo de concentración en Dachau, que dice lo siguiente: los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase hay que hacerla nuestra, hermanos. Olvidar el pasado es estar condenados a repetirlo. En la medida que nosotros conozcamos un poquito sobre nuestro pasado, eso nos va a ayudar a no caer en los errores que cometieron nuestros antepasados. Hay personas que dicen, pero qué injusto es que nosotros tengamos que pagar por maldades que cometieron nuestros antepasados. Qué injusto es que yo tenga que pagar por algo malo que hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuela. Y es cierto, es injusto, eso es algo injusto, pero no tenemos idea de hasta dónde puede llegar una persona que está desesperada o una persona ambiciosa. Es increíble lo que uno se puede encontrar dentro del campo espiritual con personas que hacen pactos y ofrecen a sus familias, a sus generaciones futuras, a sus hijos o a sus nietos para obtener prosperidad en esos momentos que están pasando angustias económicas quizá o que quieren más dinero del que tienen. También personas que están desesperadas, en esa desesperación con tal de encontrar ese alivio inmediato que anda buscando, es capaz de ofrecer a su propia familia. Algunos son bastante incrédulos en este tema. Los que caminamos dentro del área espiritual y que ya tenemos un poquito de rato de andar por acá, nos hemos encontrado casos que, créanme, hasta para uno es increíble. Madres que ofrecen a sus propios hijos, se los ofrecen al enemigo, que Dios lo reprenda, para poder ellas salir de un atolladero económico que tienen o alguna situación que estén experimentando en ese instante y poder prosperar económicamente. A cambio de ese prosperar, ofrecen a sus hijos. Y es cierto, esto es injusto, pero ni modo, es algo que ellos hicieron y que nosotros tenemos la oportunidad de poder romper esa cadena que nos está atando, porque no estamos condenados a estar ahí, ni tampoco estamos condenados a repetir esos patrones que hemos heredado. Mucho se dice de que los hijos de padres alcohólicos van a ser alcohólicos, o de un padre alcohólico van a ser alcohólicos. Y eso es mentira, hermanos. Yo soy testimonio de ello. Soy hijo de un padre alcohólico y yo no soy alcohólico. Gracias a Dios y bendito sea Dios por eso. Glorificado sea su nombre. Y algunos me dicen, ¿por qué no has probado el licor en un ambiente así bonito, agradable, en donde puedas caer en eso y te pueda gustar? Y sí, por curiosidad, en mi juventud lo hice, probé y lo hice en ambiente con amigos y bendito sea Dios, gracias a Dios, nunca me gustó. Ni tampoco fumar, ni nada relacionado con ese tipo de vicios. Gracias a Dios, glorificado sea el Señor por eso, porque no caí en esas redes. No estamos condenados a repetir esos patrones. Aunque están en nuestro ADN, viene en nuestros genes muchas de esas cosas, pero si nosotros hacemos el esfuerzo personal y dejamos que Dios haga también su obra en nosotros, podemos librarnos de esto, hermanos. Podemos romper esas cadenas que nos están esclavizando. Y aquí es necesario recordar nuestras familias de origen y cómo o cuán realistas seamos nosotros al mirar esos antepasados, al mirar hacia atrás, al mirar hacia el pasado. En una ocasión estábamos con una jovencita que queríamos ayudarle junto a otros hermanos a salir de un atolladero en el que estaba, espiritualmente hablando. Empezamos a decirle esto, que tenía que ver a su familia hacia atrás, hacia el pasado.
Y ella empezó a enfrascarse y dijo, no, 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 porque mi familia toda ha sido buena, mi familia aquí, mi familia allá, ellos siempre han sido muy entregados a la iglesia. Pero Dios estaba mostrando que había algo que se tenía que sanar y liberar. Pero ella se negó, dijo no, dijo no, dijo no. Y por eso mencionaba un poquito al principio que muchos de nosotros, no sé, nos da miedo o somos un poco renuentes a mirar hacia el pasado. Y empezamos a cerrarnos, no queremos mirar hacia esos antepasados nuestros que a lo mejor pudieron cometer algún error dentro del área espiritual y que eso nos está afectando a nosotros actualmente. Hay cadenas intergeneracionales que se van transmitiendo, ¿no?, en la medida en que nosotros no hagamos nada por romperlas. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de poder romper esas cadenas, de poder ponerle un alto a esas cadenas que van arruinando a nuestras familias, tanto psicológicamente, tanto espiritualmente. Y nosotros tenemos esa potestad en el nombre de Jesús de poder liberarnos de esas cadenas, porque Dios nos hizo libre ya en Jesús. Jesucristo en la cruz pagó por nosotros y venció al enemigo. El Señor nos liberó a cada uno de sus hijos de esas cadenas que nos estaban atando y oprimiendo. Solamente falta que nosotros hagamos nuestra esa promesa de Jesús y ese sacrificio de Jesús en la cruz y que lo apliquemos a nuestra vida personal y que hagamos un esfuerzo para romper esas cadenas de nuestros pasados familiares que nos están afectando. Hay muchas cosas del pasado con las que se ha cargado desde la niñez y que nunca se han clarificado, nunca se han esclarecido. Y las negaciones y distorsiones de ese pasado van como pesando sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y son cargas que se vuelven cada vez más difíciles de llevar y nos mantienen paralizados, nos inmovilizan. Y no solamente nos impiden una comprensión y aceptación realista del pasado, sino que también detienen nuestro crecimiento personal y también nuestro crecimiento espiritual. A veces decimos, es que no puedo salir de este atolladero y no sé por qué. No sé por qué es que no logro o por qué este tipo de comportamiento repentino. Y hay que ir revisando entonces ahí. Hay que ir hacia atrás, indagar dentro de nuestra familia en qué estuvieron metidos, porque hay mucha gente que a veces es víctima del engaño del enemigo también. Andan buscando ayuda y encuentran algún aliado del enemigo que lo lleva a un centro de esos que terminan enganchándolos, haciéndolos caer en el espiritismo, en tipos de brujerías, en la famosa magia blanca que le llaman algunos. Eso, hermanos, es nada más un engaño del enemigo. Y empiezan a meterse en esas áreas. Al final, lo que hacen es alejarlos de Dios y atarlos más aún hacia el enemigo. Y afectan, como ya dije, a las generaciones futuras. Entonces, necesitamos encontrarnos con esos modelos y guiones de vida saludables y no saludables con los que hemos cargado hasta adultos. Por eso es necesario hacer una revisión, porque mucho de lo que nosotros hemos vivido dentro de la familia, ¿no? Me refiero desde que estamos chiquitos, vamos como repitiéndolo en el transcurso de nuestra vida. Vamos repitiendo esos patrones que hemos visto que se han dado dentro de nuestras familias, y así también nuestras familias, ellos repitieron pues lo que vieron en la familia anteriormente, donde ellos se educaron, donde ellos se criaron, y así vamos hasta llegar a la edad adulta. Vamos repitiendo aquello malo y aquello bueno, aunque generalmente lo malo es lo que predomina más. Pero esas raíces que están incluidas dentro de nuestra vida presente y que vienen heredadas, tienen en muchas ocasiones bastante que ver en nuestros comportamientos. Por eso ver esa historia de nuestra familia, ver a nuestros padres, cómo fueron, cómo se comportaron, qué hicieron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos nuestros antepasados, es de hacer una revisión para
en un momento de oración poder pedirle a Dios que nos libre o que nos libere, más bien quizás es la palabra, liberar, que nos libere de esas cadenas que nuestros antepasados forjaron para nosotros. Hay muchos conflictos dentro del área espiritual y también dentro del área psicológica que tienen que ver bastante con nuestras familias de origen. ¿Se pueden resolver? Sí, claro que se puede, ya dijimos que sí. El Señor nos ha dado esa autoridad sobre esto, pero requiere revisión, requiere ser realista, requiere además que nosotros tomemos la determinación de obrar directamente en estos asuntos. Por ejemplo, dentro del matrimonio hay problemas que están basados en problemas que no se resolvieron dentro de familias anteriores o sus familias de origen. Y las personas, la gente viene arrastrándolos. Y al final, aquellas personas que se están preparando para el matrimonio, cuando se casan, repiten ahí esos patrones. Lo que vemos en el comportamiento es lo que nos llevamos. Y por eso es necesario ver cómo se comportan las personas en ambientes de confianza. Porque cuando estamos de novios, pues claro, ahí nos comportamos bonito, nos tratamos de ser lo mejor que podemos para agradarle a nuestra pareja o para ganar puntos, como lo decimos a veces. Pero en realidad el comportamiento real es aquel ya en los círculos de confianza. Bueno, pero dejando de lado esto, en el calor del romance y del enamoramiento, los amantes se miran a los ojos y bloquean a propósito su mirada hacia la familia de origen del otro. Y ahí pues se cumple aquella frase de que el amor es ciego. Muchas veces nos dejamos cegar por el enamoramiento y no vemos la realidad que estamos teniendo frente a nosotros. Y al final pues la sorpresa. Y terminan los matrimonios en fracasos, lastimosamente. Hay un bloqueo aquí del pasado. Le podemos pedir a Dios que Él nos ilumine, que Él nos ayude a ver la realidad de nuestras familias para así aceptar a las familias por lo que son, pero también tratar de corregir aquello que no está bien, que nos ha apartado también a nosotros de Dios, porque a lo mejor viene heredado de nuestras familias. Como hay también problemas que tienen que ver con la parte psicológica, hay incluso depresiones que pueden provenir de herencias del pasado según estos estudios que se realizan en la actualidad. Y por eso es importante que miremos hacia atrás y vayamos viendo nuestra genealogía, nuestro árbol familiar y veamos cómo tal vez algo de nuestros antepasados nos puede estar afectando en la actualidad. Pero claro, hacerlo con calma, hacerlo de una manera madura, críticamente. Cuando hablamos de críticamente estamos hablando de tener criterios, ¿no? de discernimiento en cuanto a nuestras familias de origen, tratando de cambiar todo aquello negativo que hemos heredado. Quizá hubo antepasados nuestros que no quisieron tener nada que ver con Dios. A lo mejor se alejaron por completo de Dios y a lo mejor también no inculcaron el amor a Dios dentro de su descendencia. Entonces tenemos que revisar esto e ir viendo aquello que nos puede ayudar a salir de alguna situación en la que hayamos caído que no nos deje avanzar en la parte espiritual. La realidad de nuestras familias nos puede traer salud espiritual, aunque quizá en algún momento nos pueda doler alguna situación que encontremos en el pasado, pero mientras que el miedo ahoga el crecimiento y la madurez, podemos nosotros armarnos de valor y salir de esa situación que ha mantenido atada a nuestra familia quizá por generaciones. Nuestra experiencia de familia de origen, tiene un gran impacto porque recordemos que son nuestra identidad. Y la identidad es algo que dentro de la Biblia también tiene mucha importancia. Si ustedes recuerdan, dentro del pueblo de Israel se hablaba mucho de esto, de la identidad del pueblo de Dios. Cómo el pueblo se identificaba con su Padre Dios, con el Dios que les había ofrecido la salvación.
y cómo Dios también se mantuvo fiel a sus promesas para que el pueblo pudiera mantener esa identidad con Él durante el transcurso de toda la historia de la Biblia. Y dentro de nuestras familias, igualmente la identidad tiene un gran impacto, tiene mucha importancia, porque nuestra identidad nos define desde dónde nos originamos y también la reputación que ha tenido esa familia durante el transcurso del tiempo. La familia de donde brotamos y que nos proporciona nuestra identidad y que da a todos sus miembros esas características comunes, pero también nos va moldeando como individuos únicos, como seres únicos. Aunque veamos muchos rasgos similares en los miembros de la familia, también vemos diferencias a medida que van desarrollándose como personas. Así pues, muchos de nosotros quizás nos han dicho en alguna ocasión: pero ¿cómo se parece usted a su mamá? ¿O cómo se parece a su papá o a su abuelo? Y tenemos ciertos rasgos también que nos identifican, porque hay personas que inmediatamente lo ven a uno y dicen: usted es de la familia tal, se le nota en esto y en esto otro. Inmediatamente se va identificando esos rasgos dentro de las personas que lo conectan con sus familias. Entonces las familias son las que moldean nuestra identidad. De ahí partimos para también ir indagando dentro de esta área que nos interesa también tratar en lo espiritual. Hay familias que han vivido enredadas, muy desajustadas, han sido presas de problemas excesivos, han sido familias muy conflictivas quizá, y por tanto estamos casi que orillados a repetir ese patrón de conducta si nosotros no nos ponemos listos, porque eso se va heredando también. Y así conocemos en ocasiones familias que tienen años de vivir en guerra, años de vivir en conflictos, y que se han transmitido de una generación hacia otra, porque ninguna generación ha querido romper esa cadena, sino que la han ido mejor fortaleciendo más. Esas familias pues no han experimentado la redención o la sanación que Dios les quiere dar. No han sido capaces de abrirse a esa fuerza del Espíritu Santo y no han sido capaces de aceptar esa ayuda que Jesús nos ofrece para romper este tipo de cadenas. Para ir finalizando, para ir concluyendo, cuando nosotros somos conscientes, hermanos, de estas situaciones que nos afectan, cuando ya hemos descubierto que hay ciertos patrones que se han repetido en los antepasados, es importante que tomemos la decisión de hacer un esfuerzo para no continuar reproduciendo esos patrones destructivos que nos han sido heredados por nuestras familias, y que también nos adentremos en esto de la oración, que la oración sea ese medio que utilicemos para pedirle a Dios que nos ayude a romper esas cadenas que están atando y oprimiendo a nuestras familias, para que nosotros seamos quienes lleguemos al final ya de esa cadena, que ya no se siga extendiendo más a nuestras generaciones futuras, sino que nosotros seamos esos hijos de Dios que han puesto esa situación en las manos de Él para que ya no siga afectando a las generaciones futuras, para que ya no sigamos heredando pecado para nuestras familias, ruina para nuestras familias, sino al contrario, heredemos del Señor la bondad, heredemos del Señor la misericordia y el amor para nuestras familias. Que seamos capaces de reconocer, hermanos, aquellas cosas que nos están afectando dentro del seno familiar, y que aceptemos también la ayuda de Dios que viene a liberar a los cautivos de nuestro árbol familiar, de nuestras genealogías. Para Dios no existe el pasado y no existe el futuro. Para Dios todo es un eterno presente. Para Él todo es hoy. Y por tanto, poniéndonos ya en ese contexto de que para Dios todo es hoy, siempre es hoy, pues sí, nos afecta todo esto espiritualmente. Y esos esfuerzos que hagamos por salir de esas situaciones, por romper esas cadenas, no lo estamos haciendo en vano,
sino que estamos ayudando a nuestras familias a que ellos ya no sean afectados más por ese pasado. Y vamos a heredarles riquezas espirituales que ellos van a gozar luego con sus generaciones también. De ahí que sea importante que nos comprometamos, los que somos padres de familia, en educar también a nuestros hijos en la fe, a guiarlos por el camino de Dios, para que ellos sean capaces luego, al formar sus familias, de también romper esas cadenas y de ser blindados quizás con la sangre de Cristo, para ya no ser presa de esas cadenas que los podrían esclavizar también en el futuro, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos queremos un buen futuro para ellos, y la mejor forma de hacerlo es así, hacer el esfuerzo nosotros para que ellos salgan de esa situación que les puede afectar en el futuro. Es necesario que lo hagamos. Podemos movernos más allá de ese pasado. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos aumente la fe que ya tenemos, que nos ayude a romper esas cadenas, a romper esas ataduras, esos lazos que nos esclavizan a situaciones que no nos dejan crecer dentro del área espiritual y que han afectado a nuestras familias. Pidámosle al Señor esa gracia por medio de su Espíritu Santo, y a María Santísima, nuestra Madre, pidámosle también su intercesión, ya que ella es la que le pisa la cabeza al enemigo. Ella le pone el talón a la serpiente en su cabeza y nos ayuda también a liberarnos de él, para la honra y la gloria de Dios. Y a nuestra Madre Santísima la vamos a saludar diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.